¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Os ha dado tiempo a tomar un cafelito, si no? En este espacio maravilloso como es el Palace, impresionante ubicación para este Forbes Summit dedicado a la inteligencia artificial, en el que ahora mismo hemos pasado el Ecuador, así que preparaos porque lo adelantaba el ministro, lo veíamos en este último vídeo. Efectivamente vamos a ocuparnos ahora de otra parte primordial, ¿no? Que es cómo afecta directamente esta tecnología a las empresas españolas. A nadie le va a extrañar que diga, porque se ha repetido también a lo largo de la mañana, que es una tecnología transversal, por lo tanto, por supuesto que afecta e impacta en todos los sectores productivos, y de esto vamos a hablar, yo creo, con una buena representación. Como estamos aquí presentados, si os parece, vamos a meternos en faena, porque tenemos relativamente poco tiempo, somos muchos, creo que probablemente hemos batido el récord de la mesa redonda con más participación de ponentes. A mí me gusta marcarme retos personales, cuantos más ponentes y menos tiempo intento ajustarme más al timing, así que vamos a conseguirlo entre todos, esto es un trabajo en equipo. Vamos allá. Hablamos efectivamente de la gran oportunidad para las empresas, decía, que supone la inteligencia artificial. Me gustaría arrancar con una pregunta general, por ejemplo, Carmen, ¿te parece? ¿La inteligencia artificial está provocando, desde tu perspectiva, un cambio de paradigma, podríamos decir, a lo que fue en su día la aparición de Internet para las empresas? Definitivamente sí. O sea, si hablamos del entorno en el que nosotros nos movemos, que es el de la salud, ya hemos visto, la gente lo percibe como futuro, no es futuro, es la actualidad. Si pensamos en la posibilidad de cambiar el modelo de desarrollo de los fármacos, en cómo se llevaba, en el modelo que se inició hace ya muchísimos años, 80 o 90 años, que prácticamente no se había modificado, la transformación que se va a sufrir con el cambio del modelo, el desarrollo preclínico, el diseño de las moléculas y toda la implementación con la medicina personalizada, la velocidad de los ensayos clínicos, reduciéndolos a la mitad, nos podemos hacer una idea de lo que eso supone. Incluso Internet no fue capaz de conseguir eso, ¿no? O sea que definitivamente sí, no solamente desde el punto de vista en el sector sanitario de lo que es el desarrollo del avance de la innovación, sino el cómo conseguimos llegar a nivel personalizado a los pacientes y el cómo desde la fabricación hasta la distribución y la llegada a ellos se van a reducir muchísimo los problemas que podían tradicionalmente existir a prácticamente cero en una de las industrias más reguladas del mundo, porque la salud es una de las cosas más importantes que tenemos, así que definitivamente sí. Completamente, y además, permíteme a nivel personal, la salud es probablemente mi sector favorito en el que está impactando la inteligencia artificial. Tampoco va a extrañar a nadie que diga esto. ¿Para qué está la tecnología y la innovación al final? Para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? O para mejorar el entorno en el que todos y todas nos movemos. O sea que definitivamente la salud tiene muchísimo protagonismo aquí. Jacinto, en vuestra opinión, desde vuestra perspectiva, ¿cómo lo ves? La inteligencia artificial, la aparición, digamos, de la inteligencia artificial y el impacto que supone esta tecnología de cara a las compañías es similar a lo que en su día pasó cuando apareció Internet. ¿Es un cambio de paradigma real? Es un cambio de paradigma. Yo creo que es verdad que lo comparamos con el Internet porque en aquel momento fue algo completamente disruptivo, ¿no? El contexto en el cual se produce ese cambio es muy diferente. Hoy en día ya estamos acostumbrados a ese tipo de cambios, ¿no? Con lo cual probablemente todavía es de mayor impacto que el que vivimos en su momento con la llegada de Internet, ¿no? Y además inteligencia artificial es una tecnología que vemos que tiene una aplicabilidad en todos los ámbitos de todo lo que hacemos, ¿no? Con lo cual, sin duda que va a ser un impacto, a día de hoy nos imaginamos incluso mayor que el de Internet, porque vemos que cualquier cosa de las que hacemos en nuestro día a día pues podría ser apoyada, ¿no? en su actividad con capacidades de inteligencia artificial, ¿no? Estoy viendo al resto de los protagonistas de este panel asentir con la cabeza. Creo que vamos a estar todos de acuerdo. Si os parece, vamos a avanzar un poquito. Me gustaría preguntaros también otra pregunta general, digamos, para abrir un poco el espectro. Pero, ¿cuál es la principal oportunidad que ofrece la inteligencia artificial a las empresas en el día de hoy? O sea, ¿dónde estamos viendo cambios mayores? ¿En la reducción de los costes, en la mejora del producto, más allá de lo obvio, aceleración de procesos? ¿Quién se anima, por ejemplo? Pues yo mismo. Bueno, lo primero es que la inteligencia artificial para las empresas, lo primero es que es un nuevo sector. Igual que fue las energías renovables, donde había una cadena de valor nueva, existe una cadena de valor con un nuevo sector, desde la captación de datos, creación de datos sintéticos, desarrollo e integración de modelos, gobierno de la IA. Entonces, como sector en sí mismo, genera nuevas profesiones, diseñadores de prompts,
Con lo cual es una oportunidad para el sector de la tecnología, punto número 1. Punto número 2, para el resto de organizaciones empresariales, es un impacto transversal que afecta a 2 aspectos. Uno, el de la hiperpersonalización en las relaciones internas entre profesionales, relaciones con consumidores, relaciones con proveedores y partners. Y el segundo es la hiperautomatización de procesos y tareas, pero no como se venían haciendo hasta ahora tareas de cualquier tipo, sino tareas de creación también. Y esto es un poco la parte que está abrumando más o costando más digerir a las organizaciones, y es que actividades que antes no se pensaban como susceptibles de ser automatizadas, hoy en día también son sujetas de automatización. Jesús. Bueno, yo creo que es difícil elegir una única oportunidad. Como estamos comentando, el impacto de la inteligencia artificial va a ser absolutamente transversal y, por ejemplo, en el caso de Moeve, todas nuestras unidades de negocio ya están siendo impactadas de una u otra manera. Si tuviera que elegir una, me quedaría, como dice mi compañero, con la parte de la hiperautomatización. Yo creo que la inteligencia artificial va a cambiar no solo las formas en las que realizamos las tareas de hoy, sino incluso cómo se compone, lo decía antes también el compañero de Salesforce en el vídeo, cómo se compone nuestra workforce, donde vamos a tener una mezcla de personal humano que trabaja con agentes que automatizan tareas de escaso valor. Yo creo que ahí hay una oportunidad tremenda. Hay un tema que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con la velocidad de adopción de tecnologías, ¿no? Hablamos de la oportunidad de la IA para las empresas y para la sociedad. Yo, además de una oportunidad, veo un reto enorme, porque creo que, dada la adopción de la tecnología, vamos a ver, tardamos 7 años en llegar a 100 millones de usuarios en Internet, tardamos 2 meses en llegar a 100 millones de usuarios en ChatGPT. Un dato de mi empresa, pero esto es across the board, esto pasa a todo el mundo. SAP anunció el plan de inteligencia artificial basada en Generative AI el año pasado. En verano del año pasado teníamos 100 casos de uso, este año tenemos 400. La velocidad de adopción es brutal, lo que significa que los que no sean capaces de montarse en este carro van a dejar de ser competitivos. O sea, yo he escuchado hace un tiempo, lo he repetido muchas veces, algunos de vosotros probablemente lo hayáis escuchado, en 5 años va a haber 2 tipos de empresa, los que se han movido muy rápido y los que están muertos. Y yo creo que es posible que nos encontremos con una situación en la que, si nuestras compañías no son capaces de adoptar modelos de inteligencia artificial que las mantengan en un estadio competitivo, van a tener problemas de subsistencia. ¿Dónde aplica esto? ¿Es en el top line, interacción con clientes, modelos de negocio nuevos, etcétera? ¿Es posible? En el bottom line parece que inicialmente es lo más normal, ¿no? Donde podamos tener un impacto en la eficiencia operativa de nuestras compañías. Pues mira, José, me voy a quedar contigo para preguntarte, ¿la inteligencia artificial entonces es un tema de administración o de IT? No, es un tema de negocio. Es un tema de negocio sin lugar a dudas. Es un tema de competitividad, es un tema de analizar los casos de uso. Bueno, ahora mismo, mira, hablábamos de SAP, ¿vale? Es mi compañía, no estoy vendiendo SAP ahora mismo, estamos hablando de IA. Pero tenemos 400 casos de uso ya desarrollados, ¿no? Pues no todos los casos de uso son interesantes para todos los clientes. Una de las cosas que hacemos es analizar los casos de uso y ver cuáles tienen impacto en el negocio, pero es una cosa que no hacemos con el equipo de IT, lo hacemos con el equipo de negocio. Claro. Porque esto tiene impacto en el top line o en el bottom line, y luego lo que hacemos es priorizar en lo que vamos a trabajar. Yo creo que esto es algo que está pasando en todas las compañías, vosotros lo podéis decir mejor que yo, pero estoy seguro que es una discusión que ocurre en las unidades de negocio y debería estar ocurriendo también en los ExCo y en los boards de las compañías, hacia dónde van para mantener esa competitividad, ¿no? Ahora mismo, el que la capte primero va a tener una ventaja competitiva, el que tarde mucho en captarla, pues probablemente pierda el espacio. Vamos a continuar, sí, por aquí. Yo tengo un contrapunto un poquito para... Muy bien, esto nos encanta. No es un contrapunto, sino desarrollando lo que has dicho, una visión más transgresora. Nosotros desde Seidor decimos que humanizamos la tecnología, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es una ola gigantesca como aquellas de Nazaré en Portugal y pensamos que hablando de la ola lo vamos a solucionar y lo que hay que aprender es hacer surf encima de la ola. Entonces, comprarte la tabla de surf tampoco te lleva muy lejos, hay que practicar. Para mí es un tema de talento y cultura en las organizaciones, no tanto de talento tecnológico, que no me preocupa tanto, sino del talento, todos nosotros como usuarios y profesionales, que aprendamos a través de las organizaciones y tengamos equipos que nos ayuden haciendo un poco a modo de Sherpa, el adoptar, el saber hacer surf en esta ola tan gigantesca, porque la tecnología ya está aquí, está llegando más rápido que Internet, como decías, y lo que cuesta es incorporarla en nuestras vidas cotidianas. Y eso requiere una visión transversal de todas las unidades de la empresa, no solo negocio,
sino sobre todo talento y cultura. Completamente. Y a la hora de incorporar precisamente la tecnología, voy a adentrarme ya un poquito más en el tema que nos ocupa. Carmen, por ejemplo, vuelvo contigo. Hay un tema que se ha sobrevolado a lo largo de la jornada y yo creo que no se ha hecho mucho hincapié y es algo que a mí me preocupa especialmente. ¿Realmente esta tecnología es implantable en todo tipo de empresas, en cualquier tipología de empresas? Y, pregunta doble, digamos, ¿todas las empresas se pueden permitir, digamos, instaurar en sus procesos, en su día a día, inteligencia artificial? Sí, es una excelente pregunta. Yo creo que aquí la oportunidad que la inteligencia artificial trae es tan amplia que lo que tenemos que aprender es a ir quirúrgicamente, hablando en términos médicos, a aquellos aspectos en los que nos puede ayudar. Y eso vale tanto en las empresas pequeñitas, que lo que les permite su infraestructura es, con una mayor agilidad, tener casos de uso que permitan demostrar dentro de un entorno de sandbox que tú realmente puedes aportar algo, mientras que las grandes, que somos mucho menos ágiles, sí que tenemos la capacidad de esa escalabilidad. Entonces, no es volverse loco intentando buscar alternativas de cualquier tipo. La inteligencia artificial y la tecnología es cara, es evidente. Lo que tenemos es que tener una muy buena estrategia dentro de las compañías, seas grande, seas mediana, seas pequeña, para poder aportar ese valor que la inteligencia artificial te puede traer. Y eso puede suceder a nivel de cada una de ellas. La curiosidad, el tener una buena estrategia y el tener una claridad en lo que queremos hacer, no por la inteligencia artificial, sino por el problema que queremos resolver, es donde nos va a traer donde aplicamos la inteligencia artificial de una forma eficiente, que tenga impacto y que tenga sentido en el largo plazo. Totalmente. No sé si está de acuerdo Jacinto. Sí, hablamos de casos de uso porque yo creo que es la forma más tangible, ¿no?, de ver un retorno directo de la aplicación, ¿no? Y tiene que ser así, pero lo primero, y lo habéis comentado, ¿no?, hay un cambio cultural en las personas de cómo entender la inteligencia artificial y qué es lo que nos va a aportar en nuestro día a día. Eso no se aterriza en un caso de uso concreto sobre el cual podamos hacer un análisis de coste-beneficio, ¿no? Y es importante para que luego podamos entrar ya en el modelo, ¿no?, de evaluar si esto nos está aportando el valor que esperábamos en la aplicación de un ámbito concreto, ¿no? Con lo cual, estamos ya trabajando como compañías en esa adopción cultural, ¿no?, y es súper importante y muy acompañado de herramientas que nos permitan en nuestro día a día adoptar la inteligencia artificial. Estamos ya desplegando casos de uso que van acompañados del concepto de plataformas, metodologías, herramientas que nos permitan lo que creo que es más importante en el momento de alta velocidad, ¿no?, de incorporación de nuevas capacidades, ¿no?, que es el gobierno. Importante, tener una buena estrategia de gobierno que nos permita no cubrir la inteligencia artificial que estamos consumiendo ahora, sino la que nos va a venir pasado mañana, ¿no? Y creo que ya empezamos a percibir que esto ya no va solo de un cambio de cómo ejecutar los procesos gracias a la inteligencia artificial, sino cómo repensar la forma de trabajar y generar nuevo negocio de las grandes compañías, ¿no? El concepto de agentes inteligentes, que también se ha discutido en la primera parte, ¿no?, de toda la sesión, es hacia donde ya estamos mirando todos. Y sabemos que eso no solo va de inteligencia artificial, va de repensar cómo se definen las funciones en las organizaciones y las capacidades de ejecutarse pues, determinadas funciones de una forma un poco diferente, ¿no? Jesús, por ejemplo, voy contigo. ¿Qué retos tenemos por delante cuando hablamos de Green Digital y cuando hacemos hincapié en cómo puede transformar también este sector, la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que el papel de la inteligencia artificial en el ámbito de la sostenibilidad va a ser clave, ya lo está siendo. Cuando hablamos de Green Digital lo enfocamos desde dos puntos de vista. El Green by AI, con todas las soluciones que puede habilitar la inteligencia artificial en el ámbito de la sostenibilidad, ahorros de consumos energéticos, eficiencias operativas, etcétera. Y que es algo que ya en Moeve venimos haciendo desde hace años con la aplicación de Machine Learning, por ejemplo, en nuestros procesos industriales, en los Energy Parks. Pero hay que poner también mucho foco, y quizás esto es algo más nuevo, en el Green in AI, cómo la inteligencia artificial o cómo controlamos los consumos energéticos de la propia inteligencia artificial. Cada vez esos consumos son más elevados, especialmente con el uso de grandes modelos de lenguaje, con la IA generativa, y es importante, como mínimo, tenerlos monitorizados como primer paso, para luego poder optimizarlos. En ese sentido, en Moeve ya el año pasado desarrollamos nuestra plataforma de gobierno y observabilidad de la IA, que entre otras cosas, entre otros objetivos, como garantizar el uso responsable de la IA, tiene también como objetivo la monitorización de los consumos energéticos de todos nuestros desarrollos e incluso la capacidad de seleccionar un LLM u otro en los casos de la IA generativa en función de su consumo energético estimado, en función de su tamaño y no solo de los costes o de la performance.
Alberto, otro tema que me encanta. Y si hablamos de formación en los equipos directivos, en inteligencia artificial, en 2025 vosotros pensáis, es una pregunta abierta, que me va a gustar además escuchar la opinión de todos, pero ¿hasta qué punto es importante que la dirección de cualquier empresa se forme en inteligencia artificial, dado que es transversal también dentro del organigrama, ¿no?, de la propia compañía? Es capital, porque todos somos un poco analfabetos en el tema de la inteligencia artificial. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos, sí, pero realmente sacar el máximo potencial de la inteligencia artificial no hemos empezado ni por el capítulo 1. Y empezando por los directivos y continuando por toda la organización. Yo creo que los directivos tienen una responsabilidad de acelerar el cambio cultural en las empresas, de facilitar los medios para que haya una apuesta real por la adopción a escala en todas las personas de la organización y además que se pongan medidas de gobierno, plataformas que faciliten el consumo, así como equipos que acompañen al resto de los compañeros en la organización para acelerarla, de manera que sea una adopción integral en toda la organización lo más rápido posible. Y eso es un reto mayúsculo. Carmen. Sí, no, totalmente de acuerdo. Existen dos elementos que son clave, ¿no? La gestión del cambio no se puede realizar en una organización si no hay un role model desde el equipo directivo. Y la adjudicación de recursos tiene que venir desde arriba. Si no hay una clara definición de una estrategia, como decíamos antes, en dónde quieres invertir y dónde quieres aplicar el uso de la inteligencia artificial, vas a desperdiciar muchos recursos que no vayan a ninguna parte. Con lo cual es crítico que a nivel de los comités de dirección no tenemos que ser expertos, no es el detalle como decíamos, del conocimiento de la tecnología, sino el demostrar la curiosidad, la necesidad de cambio y la necesidad de estar subidos al tren. En el área de la salud, como decíamos antes, además existe otro elemento crítico, como es el ecosistema. Tenemos que, desde los equipos directivos, establecer esos puentes con el sistema sanitario, porque tenemos que hacerlo juntos. La colaboración público-privada se vuelve crítica y esos puentes tienen que ser establecidos también desde los comités de dirección. Así que todos a por ello. Completamente. José, por aquí. Pues en un momento en el que, antes lo ha comentado alguien, que hay un momento de transformación no lineal, sino exponencial, si en el Board of Directors no se tiene la curiosidad necesaria para explorar la tecnología, se va a tener un problema. Sí que es verdad, tengo la suerte de estar expuesto a muchas empresas, a posiciones muy senior, y la pregunta está ahí, muchas veces desde el desconocimiento y un poco de miedo, ¿vale? A cómo me cambia esto, cómo yo he venido gestionando mi negocio desde hace mucho tiempo. Perdonad, Sí, por favor. Muchísimas gracias. Porque me imagino que los del fondo se estaba costando, ¿no? A lo mejor escuchar. Aquí se oía. Habérmelo dicho. Tiene buena acústica esta sala, es algo para apuntar al Palace, ¿eh? Hubiese podido proyectar la voz, pero no. Sí. Bueno, como decía, tengo la suerte de tener acceso a puestos muy senior y estar expuesto a excos y board of directors de compañías en España desde el miedo. Hay algunos que tienen miedo, que no saben cómo van a tener que gestionar sus compañías de ahora en adelante, hasta la curiosidad y algunos abrazándolo desde el principio. Hay compañías en España que tienen un plan de inteligencia artificial con diferentes vendors, que esto es muy interesante, ¿vale? Porque no se están casando con uno, sino que están haciendo diferentes cosas, y yo creo que estos van a tener una oportunidad de ir un paso por delante de los demás, lo que va a dar esos 2 puntitos más de ventaja, eso medio punto de EBITDA que te permite capturar cosas de una manera diferente. Y entonces, bueno, pues yo creo que es una obligación de todos nosotros el ser curiosos y apoyar el uso de estas tecnologías en nuestro día a día. Desde luego, te voy a pedir por fin que te acerques un poquito más al micro, Esto va a ser por si difícil. acaso, pero me gustaría también conocer la opinión de Jesús en este sentido. Sí, muy de acuerdo. El tener ese sponsorship del comité de dirección en estos temas es fundamental, como en muchos otros. Estoy de acuerdo en que en cierto modo a veces hay desconocimiento, miedo, desconfianza, pero cada vez es menos. Cada vez es mayor el interés, las ganas de acercarse a esta tecnología, y al menos en nuestro caso ese sponsorship lo tenemos, y cada vez hay más interés, cada vez nos piden más información sobre la estrategia de inteligencia artificial, cómo la estamos desarrollando, y esa confianza al final se traslada hacia abajo en la compañía. Claro. Jacinto. Poco más que añadir, es lo malo que tiene el último, ¿no? Preguntabas explícitamente por la formación. Creo que todos nos hemos ido al plano del rol que juega el comité de dirección, ¿no? en la adopción de la inteligencia artificial.
estamos hablando de un cambio de cultura o un enriquecimiento de la cultura. La cultura de la compañía no tiene que cambiar con la inteligencia artificial, pero habrán cosas que nos ayuden a repensar cómo trabajar esa cultura de compañía que tenemos, ¿no? Y el board, sin duda que tienen que ser conocedores y tienen que ser los sponsors de todo este despliegue, ¿no? De hecho, en muchas de las organizaciones pendientes de dónde ubicar, ¿no?, el rol del responsable de inteligencia artificial, muchas de ellas la primera opción por la que han optado es meterlo directamente en el board, dependiendo directamente del CEO, ¿no? Y eso muestra, sin duda, la importancia que va a tener, ¿no?, en la transformación de la propia compañía. Me voy a quedar contigo para que seas el primero también en esta ronda de preguntas. ¿Crees que las startups llevan algún tipo de ventaja competitiva en el uso de la inteligencia artificial frente a las corporates? Es pregunta trampa esta, ¿eh? Vaya, es que no estamos de acuerdo con nada, ¿eh? Perdona. No estamos conformes. Pero, a ver, ¿tienen ventaja? Bueno, a ver, tienen ventaja en cuanto a que probablemente son más ágiles a la hora de poder hacer cosas, ¿vale? Cosas como una palabra muy abierta, ¿eh? A la hora de adoptar ciertas tecnologías, de transformar metodologías de trabajo, ¿no?, de concebir cómo crear sus productos y servicios, ¿no? Y eso sí que es una ventaja, ¿no? Pero yo creo que no es una contraposición de cómo las empresas grandes pueden hacer esa transformación. Ya tenemos en empresas grandes los canales y las herramientas para poder trabajar en esa adopción rápida, ¿no? Pero sí que es verdad que para ya no solo la inteligencia artificial, sino los nuevos paradigmas que nos vienen, deberíamos de poder tener una empresa muy abierta y muy bien estructurada en cuanto a interoperabilidad a todos los niveles, desde un punto de vista de negocio o desde un punto de vista tecnológico, ¿no?, para que permita entrar a jugar con todas las piezas de la organización, ¿no? Y eso, en las empresas grandes, pues todavía arrastramos, ¿no?, o arrastran legacies que son difíciles, ¿no?, de evolucionar hacia ese modelo. Veo por aquí cabezas asintiendo, no sé si ¿Ves lo estáis que de tiene acuerdo. ser el primero? No sé, sí. Yo creo que hay dos cosas. Ahora sí se me oye. Sí. Hay dos cosas. Una tiene que ver con el tamaño y la cultura, lo que hace que, pese a tener menos capacidad financiera para hacer cosas, es más fácil cambiar la forma de trabajo y adoptar tecnologías. Esto pasa siempre. Cada vez que hay una mejora en la economía, los primeros que corren son las pymes. Y cuando hay un problema en la economía, los primeros en frenar son las pymes. La adopción de tecnología, yo creo que tiene esa oportunidad y les va a dotar de una oportunidad de negocio. Y también yo creo que el ser creativos en identificar ese modelo de negocio va a hacerles tener ese punto de ventaja durante un tiempo, ¿vale? Hay un problema en las grandes corporaciones que tiene que ver con Spaghetti IT, para empezar, con sistemas de datos en silos separados y tal. La base de la IA es el dato, no es otra cosa. Y el proceso y el dato están asociados a qué se puede hacer con la IA. Y entonces en las grandes corporaciones eso va a costar. Hay que repensar muchas cosas. Estoy seguro que vosotros le estáis dando una vuelta muy grande a toda la arquitectura IT, cómo tenéis la gestión del dato y tal. Entonces, bueno, eso va a llevar más tiempo. Sí que es verdad que cuando las grandes empresas abracen la IA y tengan la capacidad de explotarlas, pues hombre, el impacto va a ser mucho mayor, porque el movimiento de mejorar la eficiencia operativa de una compañía como Moeve, por ejemplo, pues tiene un impacto significativo en la cuenta de resultados. Por alusiones, Jesús, no sé si Sí, quieres. total, 100%. Yo creo que estoy de acuerdo, las startups tienen cierta ventaja, sobre todo, más que por adopción de tecnologías innovadoras, por lo que comentábamos, la inteligencia artificial va a requerir transformar procesos, va a requerir cambios realmente estructurales, y en esos cambios son más rápidas las startups y ahí tenemos mucho que aprender las grandes compañías. Pero es verdad que ponemos mucho foco, por ejemplo, en Moeve, en esa gestión del cambio. Tenemos equipos dedicados única y exclusivamente a la gestión del cambio, a ayudar a esa adopción. Y ahora, con esta nueva ola, pues nos ayudarán también a transformar los procesos. Y es ahí donde está la clave. Alberto. Mi respuesta es radical. Sí que las startups van a tener una oportunidad de coger ventaja competitiva respecto a empresas mucho más grandes, porque pueden escoger un nuevo modelo de escalado. Escalar a través de la inteligencia artificial les va a dar una velocidad de alta velocidad que les va a dar oportunidades para competir. Nos quedan apenas 3 minutillos para finalizar este panel y me gustaría, os voy a pedir también cierta brevedad en esta respuesta, no a modo de titular, pero poquito más. Cerrar, decía, con una pregunta también general. Jacinto, vuelves a ser el primero. ¿Qué tecnologías complementarias? Se me ocurren muchas. IoT, Internet de las Cosas, blockchain, incluso computación cuántica, que creo que también se ha comentado a lo largo de la mañana, son, pues eso, complementarias para potenciar el uso de la inteligencia artificial dentro de las empresas. Agentic.
agentes inteligentes. Ujú. Yo creo que hoy es el término que todos estamos ya acuñando y ver cómo aterrizarlo, porque eso realmente sí que representa un cambio de cómo trabajar internamente y dar un salto sustancial en el modelo de compañía. Fantástico. Carmen. Si pienso... Sí, ya no sé si a está ver, funcionando. sí, Ah, ahora se escucha. Desde Takeda, en el trabajo que tenemos en las enfermedades raras, por ejemplo, todo el tema de wearables, todo el tema de datos sintéticos y gemelos digitales, la oportunidad que van a dar todas esas oportunidades a las enfermedades raras para avanzar mucho más rápido en áreas en las que no habíamos podido avanzar hasta ahora, creo que van a ser críticas. Así que creo que se abre una enorme oportunidad en el entorno, por ejemplo, de las enfermedades raras, en concreto con estas tecnologías adicionales. Alberto. Yo te diría dos. Hay más, pero una que es la gasolina, que son las APIs, la gasolina para expandir la inteligencia artificial, los agentes a través de las organizaciones, y la otra que es el antídoto, tengo mucha esperanza en ello para paliar efectos negativos como es blockchain. Jesús. Yo te diría, en el presente, IoT, datos sintéticos, gemelos digitales, nosotros estamos construyendo la mayor planta de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa y lo estamos haciendo para que sea nativa digital, para que nazca ya con todo este ecosistema de datos IoT, modelos ya preentrenados, para poder operar de forma óptima desde el principio. Si hablamos del futuro, estoy de acuerdo con Jacinto, agentes. José. Todo ello es así de fácil. Todo lo que genera datos es... No, más SAP, por supuesto. Pero todo ello, todo lo que genera datos es positivo para la IA y retroalimenta la IA. O sea, van de la mano. Todo lo que genera capacidad de computing más cerca del evento es mejor para la IA y es mejorado con la IA. ¿Vale? Y sí que me parece un rol interesante el tema de blockchain por todo el tema de securizar el dato, la transacción, etcétera. Entonces, estamos en un momento muy bonito, todo se va a mover y la foto que tenemos ahora mismo no va a ser la misma en un año, pero desde luego, como decía la maldición china, te maldigo a vivir tiempos interesantes, ¿no? Here we are. Fantástico. Pues como me quedan unos segunditos, Cristina, voy a despedirme como se merece, diciendo que muchísimas gracias, por supuesto, y que os animo. ¿Sabéis dónde vamos a hablar mucho de inteligencia artificial? En el próximo especial de Forbes Startups, que yo coordino, por cierto, y que viene con la nueva edición, lógicamente, la revista de Forbes del mes de junio, que está espectacular. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso para ellos, por favor.